Señor presidente, ha llegado a la Secretaría de la Comisión la siguiente comunicación del señor ministro de Energía, con el que responde oficio enviado por esta instancia, mediante el cual se le solicitaba información sobre el proyecto Gas de Chile. Dicho documento ha sido enviado a vuestros correos. Muy bien. Está en deuda todavía el presidente del directorio de Codelco, que nos ha hecho llegar la campana de cobre que prometió a esta comisión en sesión solemne en el Mineral El Teniente, localidad de Suwel, hace 2 semanas atrás, para que quede en acta, presidente, dentro de todas las morosidades que tiene ese ejecutivo. Bien, si no, sí. También dejar establecido y en acuerdo que el miércoles próximo, perdón, pero vamos por partes. El miércoles en la sesión ordinaria está convocado el presidente ejecutivo de Codelco, don Rubén Alvarado, el presidente del directorio de Codelco, don Máximo Pacheco, para analizar lo que ya iniciamos en la sesión de Subol, que era el estado financiero de Codelco. Ese es el propósito, y así se acordó, así que eso queda ratificado. También pedirles el acuerdo para que en materia energética el lunes hagamos una sesión especial, que la agenda es muy intensa, en materia de distribución. La Asociación de Distribuidores de Chile nos ha pedido poder ser escuchados, porque ellos quieren plantear la posibilidad de generar una mesa de trabajo que permita hacer una reforma a la distribución. Tema que habrá que conversarlo con el Ejecutivo, habrá que verlo, en fin, son temas relativamente importantes, así que les pediría que pudiésemos sesionar de 15 a 16, a 16:30 máximo, el día lunes para este efecto en Santiago. ¿Habría acuerdo? Lunes 22. Hay acuerdo. El día lunes se ha invitado por acuerdo solicitado por la Universidad Central, don Marco Moreno, presidente de la Junta Directiva, a tener un seminario de estrategia general del litio, lo cual se llevará a cabo en la sala de sesiones del Senado en Santiago, en donde la distinguida ministra de Minería va a clausurar este evento y hay un panel de expertos que va a intervenir de distintos sectores, moderado por don Marco Moreno, acerca de las visiones académicas que hay sobre la estrategia del litio. Así que, con el acuerdo de la comisión, las invitaciones se están distribuyendo, en fin, es un seminario académico en la sala de sesiones, a las 11 de la mañana, de 11 a 13, el día lunes. Senador Proens y senadora Evenberger. ¿No? Ya, senador Proens. Sí, aprovechando que está la presidenta de la Comisión Mujer acá, presidente, creo que lo estamos topando con la reunión de esa comisión para minería el día lunes, entonces no sé si podemos reagendar hora. Nosotros Pero tenemos la de minería, Comisión Mujer de 14:30 a 16. Y usted citó de 15 a 16. sí, Hasta las 3:30, mujer, y hacemos sí, pues eso, las 15:30, de 15:30 a 16:30, si les parece, hacemos la nuestra de minería, senadora Carvajal. Gracias, presidente. La verdad es que seguimos manteniendo bastante topones de horario con las distintas comisiones, porque además de minería tenemos mujeres, pero además tenemos una especial de mujeres el día lunes. Entonces, voy a hacer todo lo posible a ver si las colegas y los colegas están de acuerdo en disminuir el horario, porque estamos Por terminando esta vez, la solo por esta discusión de un vez. proyecto de ley. Entonces, es de 2:30 a 4, así bien acotado. Entonces, una hora, tal vez si nos excusa, poder comenzar más tarde y llegar nosotros más tarde, que somos parte de la comisión de... Ya, Y senadora parece que Evenberger, hay si votación pudiéramos a final, las 16, ¿podría usted Hasta al inicio hasta las 17? Hasta las 17 yo puedo. Ya, hagamos la 16 y 17 entonces. La de minería el lunes 22, Por favor. sobre distribución, distribuidores. Vamos a escuchar a todos los distribuidores. Bien, Gracias. muchísimas gracias. Siempre se puede llegar a acuerdo. Secretario, procedemos entonces a la orden del día. Sí, señor Hemos presidente. invitado especialmente a la distinguida ministra de Minería, Aurora Williams, su jefa de gabinete, Paula Baltra, y la asesora legislativa Marisa Cabrera, y al ex vicepresidente ejecutivo de NAMI, don Jaime Pérez de Arce, para esta sesión. Hemos tenido una exitosa visita en días pasados a Copiapó, Paipote, Fundación Hernán de la Lira,
con el acompañamiento del vicepresidente ejecutivo de ENAMI actualmente, don Iván Milnars. Ya analizaremos los detalles, pero creo que fue una reunión muy fructífera, de la cual ha emanado un acuerdo unánime, ministra, que quiero que usted tome nota especialmente porque en razón de las complejidades de la situación de ENAMI hoy, de la opinión de los sindicatos, de las asociaciones mineras locales, de los expertos, la Comisión de Minería y Energía, aquí presente, ha resuelto pedir al señor presidente de la República, don Gabriel Boric, que esta comisión sea recibida por él en los próximos días de manera formal para analizar el destino de la modernización de ENAMI y el cierre de faenas de Nambi de la Lira. Este es el acuerdo de la comisión adoptado en Copiapó de manera unánime y que estamos en este minuto despachando el oficio, pero queremos que usted, ministra, como parte del gabinete del presidente Boric, sepa de inmediato, porque esto no... y vamos a hacer las gestiones y le pedimos a usted también, que obviamente debe estar presente en esa reunión, poder dar las condiciones para que el gabinete del presidente, don Carlos Durán, la gente que está, en fin, que definen la agenda programática del presidente, puedan considerar esta petición lo más pronto posible. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Senadora Carvajal. Presidente, en pro de la formalidad, no estuvimos presentes en esa comisión. Nos parece importante la reunión con el presidente, pero de todas maneras sería interesante tener los fundamentos, digamos, de quienes no estuvimos, a ver si la secretaria nos puede hacer llegar una minuta, que se han tenido a la vista a propósito del Cómo no, objetivo por de esta supuesto. reunión. ¿Ah? Y por Así será. supuesto considerar también la posibilidad de tratar algún otro tema que podamos convenir y que es de interés también de algún integrante, especialmente mío, al presidente de la República. Usted tiene que superar su disfonía, sí, senadora. Ese Estamos es en un eso. requisito previo a esta cita. Estamos en eso. O si no, vamos a pedir una comisión investigadora. Oh. Bien, seguimos adelante. Le ofrecemos la palabra de inmediato a la ministra de Minería, doña Aurora Williams, para que se pueda referir a este primer punto de la tabla, por favor. Después don Jaime Pérez de Arce y después un diálogo, ¿verdad?, de todos los señores senadores. Ministra. Muchas gracias, presidente. Lo saludo a usted y por su intermedio a todos los senadores y senadoras miembros de esta comisión. Como es de público conocimiento, el directorio de la Empresa Nacional de Minería el día 25 de enero aprobó por unanimidad la propuesta de la administración de suspender temporal y anticipadamente la fundición Hernán Videla Lira, ubicada en Paipote, región de Atacama. Y tal como lo señalaba usted, presidente, el día 11 de abril se sostuvo una sesión de esta comisión en Paipote que no solamente incluyó las labores propias de oficina, sino que además una visita a la fundición Hernán Videla Lira. Y el planteamiento fundamental para tomar una decisión tan compleja como cerrar la fundición Hernán Videla Lira pasa por la insostenibilidad ambiental y económica de esta unidad de negocios dentro de la Empresa Nacional de Minería, entendiendo que ENAMI tiene por rol fundamental el fomento a la pequeña y a la mediana minería de nuestro país, desarrollado a través de un modelo que lleva ya más de 60 años de desarrollo en Chile y que es un modelo exitoso, que además es reconocido mundialmente. Por lo tanto, el objetivo de nuestro gobierno es que efectivamente ENAMI se aboque al rol fundamental de fomento y poder resolver esta unidad de negocio que representaba el 70% de las pérdidas de la Empresa Nacional de Minería. Recordar que la fundición Hernán Videla Lira llevaba más de 72 años de funcionamiento, es decir, era más antigua que la propia ENAMI. De hecho, la ENAMI se forma de lo que fue la CACREMI en su momento y la empresa de fundición. Por lo tanto, teníamos una fundición más antigua que el propio modelo de ENAMI, que es lo que estamos tratando de sostener. Las pérdidas estimadas de la fundición desde el punto de vista del cálculo diario ascendían a 242 millones de pesos diarios. Y por descalce entre el costo real versus
el precio que se transfería a los pequeños y medianos significaban 135 millones de pesos diarios, lo que naturalmente era insostenible para la empresa nacional de minería. Y esto tiene que ver con la obsolescencia que habían significado episodios gravísimos de contaminación que se habían vivido en el territorio y que naturalmente en el año 2022, 2023 se controlaron sin perjuicio. Ese control se realizó paralizando la fundición, dejando de producir, lo que naturalmente conlleva un costo financiero. Por lo tanto, frente al hecho de que no tuvimos episodios críticos en el 2023, en el 2022, esto no es por una mejor operación, es porque efectivamente dejábamos de operar. Al mes que normalmente se detiene la fundición para mantención, que normalmente se hace en los meses de invierno para ser consecuente con las condiciones climáticas que se agudizan en invierno, se agregan aproximadamente 40 o 50 días de paralización de la fundición por temas de paralización para no tener riesgos ambientales. La paralización que habíamos propuesto para el mes de abril se adelantó, se concretó finalmente el 22 de febrero, debido fundamentalmente a temas de falta de pago y de liquidaciones a las empresas medianas que proveen concentrado, y esto significó que la estimación que teníamos para poder concluir y empezar el cierre temporal de la fundición debió anticiparse. Esta medida nosotros la vemos como una medida necesaria para viabilizar el proceso de modernización del plantel. El proyecto de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira lleva varios años de trabajo. Lamentablemente tuvo un tiempo de interrupción, fue retomado en el mes de mayo por la administración que en su momento estuvo a cargo de Jaime Pérez de Arce, específicamente el 4 de mayo del año 2022. El directorio de ENAMI aprueba la reactivación del proyecto de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira, lo que significó comenzar inmediatamente con el desarrollo y la preparación del expediente ambiental, el cual fue posible colocar a disposición del sistema de evaluación de impacto ambiental en noviembre del año 2023, dado este trabajo que venía realizándose desde que asumimos como gobierno. Además, se presentó el estudio preinversional, el EPI, al Ministerio de Desarrollo Social y Cochilco, y hoy día avanzamos en el análisis del modelo de financiamiento. Para nosotros es fundamental el proyecto de modernización, y lo que hemos hecho y el mayor compromiso que tenemos señalado por el presidente de la República y desplegado a través de la labor del vicepresidente Iván Linares, de la subsecretaria Suina Chaguán y en mi condición de ministra de Minería, ha sido justamente hacernos cargo de consolidar este proyecto de modernización de la fundición. Este es un proyecto que nos va a colocar en tecnología de punta en materia de fundición en todo lo que es el eje occidental del mundo. Muchas veces vemos estos temas desde el interior de nuestro país, pero también hay que ver qué es lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Hoy día el mayor poder fundidor está en China, y siendo Chile un gran proveedor de cobre y en particular de concentrados, la posibilidad de fundir en nuestro país es una aspiración cierta que tenemos como gobierno y que esperamos que efectivamente se concrete a través de los plazos que están establecidos en la evaluación de proyectos, así como en las inversiones públicas. En este momento estamos avanzando en la evaluación ambiental y, por otro lado, en los estudios preinversionales que requiere Cochilco como empresa pública que va a desarrollar una inversión en materia minera. Por otro lado, quisiéramos también señalar, en razón además que senadores y senadoras de esta comisión pertenecen a zonas en donde existe una alta presencia de pequeños mineros, nuestro compromiso de que ENAMI mantendrá operativo todos los planteles productivos, poderes de compra y plantas, buscando naturalmente eficientar este modelo virtuoso que tiene Chile. Y quiero señalarlo porque cuando se toma la decisión
de la suspensión temporal de la fundición, siempre hemos dicho que la fundición aportaba del orden del 70% de las pérdidas, pero hay otro 30% más que con una gestión adecuada debemos de enfrentar. Desde ese punto de vista, presidente, señalar que nosotros durante el mes de febrero contamos ya con una garantía del Estado de Chile para poder reprogramar las deudas que circunstancialmente se transformaron en deudas de corto plazo, aun cuando eran deudas de mediano plazo, dado que vencían en este año. Entonces, si bien es cierto, cuando se contrataron eran de mediano plazo, este era el año del vencimiento. Nuestra expectativa es renegociar 600 millones de dólares, que es la deuda con la cual cerró ENAMI a diciembre del año 2023, sin perjuicio que la proyección de deuda, aún cerrando la fundición Hernán Videla Lira al año 2024, va a ser de 780 millones de dólares. La pérdida a diciembre del año 2023 ascendió a algo más de 200 millones de dólares y en lo que lleva cerrada la fundición hemos disminuido la pérdida del orden de los 12 millones de dólares, aun cuando estamos en plena faena de cierre. Señalar además, y así tengo entendido que lo ha hecho el vicepresidente Iván Linas en la reunión que sostuvieron en Copiapó, el plan de cierre, que es también una formalidad que debe de cumplir la industria minera respecto al Servicio Nacional de Geología y Minas, se encuentra en etapa de desarrollo. Nosotros tenemos un plan de cierre, naturalmente que al modificar los tiempos es necesario actualizar dicho plan de cierre. Y por otro lado, todo lo que significa el potencial ingreso que pudiera tener la empresa nacional de minería, dado algunos bienes que están dentro de la fundición, todo esto se realizará con las debidas licitaciones públicas que el caso amerita, cuyo ingreso naturalmente está contemplado en el proyecto Fundición Hernán Videla Lira, que es parte de los flujos que tiene este proyecto para poder hacerlo viable financieramente. Eso es lo que puedo informar, presidente, y quedo disponible para las consultas suyas de la comisión. Bien, muchas gracias, ministra. Escuchamos de inmediato a don Jaime Pérez de Arce, por favor, como ex vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería. Tiene la Muchas palabra. gracias, presidente, por su intermedio a las señoras y señores senadores. Muy agradecido de esta invitación. Quiero partir celebrando la sesión de la comisión en el terreno, porque respecto al problema del ENAMI, creo que una parte de la explicación de lo que pasa con la ENAMI es que se desconoce desde los poderes centrales la importancia, la influencia, el cariño y el aprecio que la gente de Atacama y la importancia que tiene para Atacama la ENAMI y la fundición. ¿Ya? Y eso no se percibe desde acá. Y por eso quiero partir haciendo una reflexión política, porque hoy día estoy hablando a mi título personal, ¿no? Entonces tengo más, creo yo, un poco más de libertad para hacerlo. Yo creo que es importante. El Parlamento, a lo largo de la historia de NAMI que yo conozco desde el año 2000, ha jugado un papel importantísimo en ayudar a la NAMI a salir de sus enredos. El primer ejemplo fue el año 2000, cuando yo llegué a la ENAMI. La ENAMI tenía en apariencia un problema parecido al de hoy día, una deuda gigante, perdía plata y todo lo demás, con la diferencia que tenía una fundición y refinería Ventana y una fundición Paipote que ganaban dinero, que tenían resultados positivos, y eso es demostrable, ¿no? Bienvenida, senadora Yanna Proboste. ¿Cómo está, senador? Entonces, para simplemente hacer la historia corta, se generaron muchas movilizaciones de la gente de la ENAMI y todo, porque la ENAMI no quería desprenderse de Ventanas, porque desde la mirada interna, el problema financiero que tenía la ENAMI no lo habían generado la propia ENAMI con sus resultados operacionales que eran positivos, lo había generado la conducta que el dueño había tenido con la ENAMI los años anteriores. Para decirlo simple, la ENAMI tenía una deuda de 480 millones de dólares y, oh sorpresa, esa deuda no era producto de la operación de la ENAMI, como les digo, Ventana y Paipote estaban en los primeros cuartiles de costos.
porque estaban apropiadas para la tecnología de la época y hacían rentable el negocio en aquel momento. Hoy día ya eso no es así y eso lo conocemos muy bien. Y el otro tercio, un 160 millones de dólares, era una deuda que el fisco tenía con la ENAMI, porque durante los 5 años anteriores al 2000, a la ENAMI le fueron retiradas utilidades por concepto de utilidad anticipada, facultad que Hacienda tiene, pero esas utilidades la ENAMI no las generaba y por lo tanto le hacían incrementar su deuda. Bueno, esto se resolvió finalmente con una ley, porque la ventana se tenía que vender a través de una ley. Pero toda la gestión que se hizo nació desde la Comisión de Minería del Senado. Así es bueno Y la precisarlo porque comisión, fue de y esta la, instancia, por no de esto la te Cámara, estoy sino del revolviendo la Senado. historia, porque la historia a veces nos damos vuelta en los problemas parecidos, y yo creo que el problema de hoy día tiene similitudes con ese contexto. Y de aquí nació una iniciativa, y después se sumó la Comisión de Hacienda del Senado, en que se comprometió al gobierno de la época brindar el apoyo para que se aprobara la ley que permitía vender ventanas a Codelco, bajo el precepto de que esa venta era para sanear financieramente a la ENAMI de verdad y no para iniciar el proceso de su término, de a poco, ¿no es cierto? Y por eso se promulgó el Decreto Supremo 76, que es muy importante, porque por primera vez el Estado le dice al ENAMI cómo tiene que hacer su pega de fomento y qué tiene que hacer. Y no solo eso, sino que además le dice, como esta pega que yo le voy a encargar a usted no es sustentable desde el punto de vista privado, le voy a otorgar un financiamiento en aquel entonces de 8 millones de dólares. Eso está en un decreto del año 2003, donde se establece que la ANAMI hace un fomento hacia la pequeña y también hacia la mediana minería. Es de otro tipo, podríamos entrar en ese detalle, ¿ya? Lo digo porque en el último tiempo se ha olvidado que la ANAMI tiene que jugar un papel y es necesario que lo juegue en el sector de mediana minería. Salvo que alguien quiera cambiar ese decreto o quiera cambiar la ley. Cuando nace la ANAMI, nace, como recuerda muy bien la ministra, de fundir dos instituciones anteriores, una que se dedicaba al crédito y a comprar los mineros y otra que se dedicaba a fundir, que era la fundición de Paipote. Y en los años 60 se descubrió esta maravilla que esto valía la pena juntarlo. Y desde entonces que funciona así. ¿Ya? Yo quiero poner el acento en esto, presidente, porque yo tengo claro que a nivel de... Yo hablo aquí como ciudadano y como simple socialista. Yo no tengo duda de que desde la administración de la ENAMI, desde el gobierno, se empuja la idea de que la ENAMI reponga esta fundición que está detenida y lo haga construyendo una nueva. Pero efectivamente siguen habiendo voces. Estoy citando una entrevista al exministro Llobet del 15 de marzo, me parece, del año pasado, una entrevista de febrero del presidente del SESCO, gran amigo mío, Leopoldo Reyes, donde señalan que esté paralizada la fundición de Paipote es una buena cosa y que no es necesario construir una nueva fundición para que la ANAMI cumpla su labor de fomento. Y yo quiero desmentir categóricamente esa afirmación, porque hoy día es cosa que le preguntemos a los mineros, a los que la ANAMI le vende el ácido sulfúrico, que es un insumo esencial para tratar los óxidos, que es el mayor volumen de compra que tiene la ANAMI en toneladas de mineral, mucho más que los otros. Todos esos mineros, para que la ANAMI le haga el proceso, la ANAMI ocupa ácido sulfúrico, y ese ácido sulfúrico la ANAMI se lo cobra al pequeño minero según el precio de mercado que tenga ese ácido sulfúrico. Pero ese ácido sulfúrico, cuando la ANAMI tiene fundición, lo produce ahí en Paipote. Hoy día ese ácido sulfúrico, para que las plantas sigan funcionando, la ANAMI lo va a tener que ir a comprar a Mejillones. Ahí hay un evidente costo de flete muy importante, que alguien lo tiene que pagar, pues lo tienen que pagar los pequeños mineros. Porque la ANAMI no entrega subsidios ni regala plata. Y eso se ha dicho muchas veces en esta historia. Yo siempre he estado dispuesto a ir a cualquier foro a que me expliquen dónde la ANAMI entrega subsidios a algún sector o le regala la plata. Le cobra precios de mercado. Entonces a la ANAMI ahora le sale más caro el ácido sulfúrico, porque ya no lo produce ahí mismo. Entonces ahí hay un impacto directo de que el modelo de ANAMI sin fundición no es un modelo que funcione. No es mejor para los pequeños, no da lo mismo para los pequeños mineros. A los pequeños mineros le hace más caro el costo de su proceso por este puro concepto.
Y a los otros mineros, los que venden sulfuros, también les impacta negativamente sus precios. Porque la ANAMI, cuando le compra el mineral en Copiapó al minero y después en Mata lo transforma en concentrado, con fundición ese concentrado lo mete en paipote. Y de paipote sale un producto que es el ánodo que lleva 99% de cobre. Entonces, cuando la ANAMI, el sulfuro que le compra al pequeño minero, lo saca como ánodo de paipote, transporta 99% de cobre tiene el ánodo, más tal vez. Cuando no tiene fundición y para vender ese concentrado tiene que sacarlo por algún lado, en ese volumen va a ir menos del 30% de cobre. O sea, está pagando un flete excesivo, po, porque en ese flete que paga tonelada, kilómetros, va menos del 30% de cobre cuando es concentrado. Y eso impacta directamente de nuevo también la tarifa de los pequeños. Entonces, yo digo eso al tiro para que si se quiere discutir eso, no en esta mesa, digo yo, no estoy diciendo en nada lo que dice la ministra. Yo digo a propósito de expresiones públicas del exministro Llobet, que está en la prensa de marzo, el director de SESCO, una institución importante, también señala que casi que es mejor la idea de que la ANAMI no tenga fundición. Por eso yo creo que es muy importante efectivamente sacar adelante este proyecto que va caminando hace mucho tiempo. Yo este proyecto lo conozco, diríamos que personalmente, porque este proyecto nació en la ENAMI, en la administración pasada, la ministra también lo conoce porque era ministra en esa época, nació en la ENAMI con una visión que demostró completamente correcta, porque en ese momento todas las fundiciones estaban invirtiendo para cumplir la norma del 95% de captura que vencía en diciembre de 2018. Y desde la ENAMI nosotros dijimos, mire, mirar este horizonte a 3 años es muy poco para un negocio minero. Imaginémonos un proyecto de fundición que dure 40 años más y por lo tanto busquemos las mejores tecnologías en captura. Y este proyecto permite captar sobre el 99%. Y por lo tanto el tema ambiental queda resuelto. Pero además dijimos, esta fundición tiene que sustentar el modelo ENAMI y por lo tanto tiene que ser una fundición que gane dinero. Y por eso esta fundición es del doble del tamaño de lo que ha sido históricamente Paipote, para capturar un mayor volumen de negocio. Entonces, este complejo resuelve los problemas del ENAMI. Y yo también voy a estar de acuerdo aquí con la ministra. Si uno quiere entender hoy día por qué el ENAMI está mal, Paipote no empezó a perder plata este año. Paipote viene perdiendo plata hace mucho tiempo, porque si por alguna razón nació este proyecto en 2014, porque a esa altura sabíamos que esta fundición no daba más. Y ese no daba más se agravó, porque en el gobierno pasado, ¿cierto? El último año, para buscar producir en el corto plazo un resultado en azul, todos los equipos de la NAMI se sobreexplotaron. Se pagó el precio de tener vulneraciones a la normativa ambiental que recuerda a la ministra gigantesca, no sé cuántas hubo en ese periodo, y graves en ese periodo, porque a la administración lo que le interesaba era fundir más cobre para sacar más plata, aún a ese precio. Con el gobierno del presidente Boris desde el comienzo, y no me cabe duda que también ha sido parte de las decisiones de ahora, se dijo esto no puede ser al precio de afectar, y por lo tanto el volumen de producción de paipote en este periodo tuvimos que reducirlo brutalmente, porque como explica la ministra, cuando hay condiciones de aireación mala, la fundición se detiene y no puede funcionar 24 horas. Entonces ya se partió con una operación menor. Y agréguele el sobrecaliente, la sobreexposición de equipo. Está claro, o sea, está claro que lo que la nave tiene que hacer es construir la nueva fundición y la buena noticia que tiene la nave es que el proyecto lo tiene. Si hoy día alguien quiere construir una nueva fundición, va a tener esa nueva fundición en 10 años. Este proyecto ya llevan 5 años de trabajo. Y yo estoy convencido que todos los pasos que viene el proyecto los va a superar desde el punto de vista del estudio, del estudio de impacto ambiental que está en trámite, y las nuevas etapas de ingeniería, digamos, que hay que hacer. Ustedes estuvieron allá, yo creo que lo pueden contratar. Este es el proyecto más importante de la región de Atacama en los próximos años como proyecto de inversión. Y
Y lo otro importante es que sostiene el negocio de la ENAMI, porque esta fundición, aparte de ser de las mejores desde el punto de vista ambiental, va a estar ubicada, según su tecnología, en el primer cuartil de costos. Y por eso se hace rentable el modelo de la ENAMI, y por eso una fundición con pérdida es muy complicado, porque ¿en qué consiste la pérdida? La ENAMI al pequeño minero, para fundirle una libra de cobre, le cobra un precio. Por eso yo insisto, todos son valores de mercado, aquí no hay subsidio. Y son valores de mercado que uno no controla. Ese precio, que se llama cargo de tratamiento, que es un precio de la economía mundial, que nosotros no controlamos y que todos los años cambia, ese es el precio que la ENAMI le cobra al pequeño minero, yo al mediano que le compra concentrados por fundir y refinar una libra de cobre. Y para que la ENAMI gane plata en este negocio, tiene que tener una fundición que tenga costos más bajos que ese precio. Eso es lo que la ENAMI no tiene hace mucho tiempo. Y porque si la ENAMI va y le dice al pequeño minero, no, yo no lo voy a cobrar el cargo de tratamiento, lo voy a cobrar el costo que yo tengo, que es más alto, esa discusión se hizo con los mineros en los años 80. Es decir, mire, yo no tengo la culpa que usted tenga tecnologías atrasadas, usted me cobra el precio de mercado. Por eso que el problema de la ENAMI con su resultado es un problema estructural. Tiene que ver con que tiene una fundición que, bueno, ya no la tiene, está detenida. ¿Ya? Y por eso que me preocupa la discusión esta, porque ya que está detenida, mucha gente puede decir, mejor dejemos las cosas así. Es un profundo error, yo lo acabo de mostrar y hay miles de efectos más en cómo eso impacta inmediatamente los precios que le cobran la ENAMI a los mineros en contra de ellos, y eso se puede demostrar. Y yo creo que el problema para que ese proyecto se haga realmente, yo creo que está en la voluntad que tiene que poner el gobierno para que la ENAMI obtenga el financiamiento para hacer esta fundición. Porque así como la ENAMI tiene un problema estructural porque tiene la fundición obsoleta, las plantas, las que están antes de la fundición, es en la misma situación. O sea, yo diría que incluso es más urgente que la fundición. Ojalá la ENAMI logre un cambio tecnológico en sus plantas de tratamiento. Por una razón también que es muy simple. Esas plantas, esas estructuras se hicieron en los 2000, producto del acuerdo de la venta ventana que nació desde esta comisión. Entre los acuerdos que hubo, aparte del decreto 76, el otro acuerdo fue que se le autorizó a la ENAMI a invertir en las plantas de electrowinning, que era la tecnología de moda en ese tiempo, y todas las plantas que procesan cátodos de la ENAMI se construyeron en el amparo de ese acuerdo que nació, como digo, desde esta comisión. Esas plantas hoy día están obsoletas técnicamente porque el pequeño minero ya no entrega leyes de 2%, 3%, entrega leyes mucho más bajas. También ellos han tenido una caída en sus leyes muy importante. Y en ese terreno la ENAMI tiene tecnología atrasada. Empresas mineras de la mediana minería que tienen procesos de electrowinning tienen procesos mucho más eficientes. Y si son más eficientes significa, por ejemplo, pongo el caso de Tres Valles, una minera de ahí de la zona de Illapel que paralizó. Esa minera le compraba a pequeños mineros, mediados por la ENAMI, leyes de hasta 0,4% de cobre. La ENAMI no le puede comprar a un minero una ley de 0,4 porque su proceso de metalurgia no logra hacer negocio de eso. ¿Te fijas? Entonces ahí también se requiere un cambio tecnológico. Pero el segundo problema que ha tenido la ENAMI históricamente es la relación o el cariño que el dueño le tiene a la ENAMI, por decirlo así. Yo conté la historia del 94 al 2000, que es una historia efectiva. Ahí no solo no hay ayuda del Estado, hay descapitalización. Eso es grave. Yo entiendo que en el mundo privado un abogado me lo puede corregir. Si el dueño de una empresa hace eso, yo tengo la impresión que eso es delito. Bueno, eso se resolvió finalmente en la ley de traspaso de ventana. Pero esto que yo les decía, en esa ley nació este decreto supremo. Este decreto supremo dice que el 2003 al ENAMI le costaba 8 millones de dólares hacer el fomento. Y resulta que hasta ahora y todos los años la ENAMI sigue recibiendo del Estado 8 millones de dólares. En consecuencia que esa misma tarea a la ENAMI le ha costado hace años mucho más. Hoy día debe estar sobre los 20. Esa diferencia sale del resultado de la ENAMI. Entonces tenemos una fundición que no funciona, tenemos un problema del tema y tenemos otro problema, un tercer problema que es la deuda que la ENAMI tiene
hoy día, yo me puedo equivocar, pero debe ser más del 80% de la deuda que la ANAMI tiene está en el corto plazo. Y está constituida sin aval del Estado, y por lo tanto por esa deuda se paga altos intereses, y esa deuda uno tiene que estarla renegociando año a año, o tiene que estarla pagando año a año. Entonces, yo entiendo que de pronto la ANAMI no le pudo pagar a los medianos mineros los concentrados, y yo cuando estuve también nos pasó en algún momento, porque con los mismos ingresos no puedes estar pagando la deuda y simultáneamente pagando tus compromisos. Ahí tú estás, una empresa está asfixiada financieramente. Y hay ofertas, y lo digo, no la voy a nombrar, pero hay ofertas porque hasta hace menos de un año yo estaba en la ENAMI y una de las preocupaciones nuestras es cómo vamos a conseguir financiamiento para este proyecto. ¿Ya? Y por lo tanto hubo conversaciones con distintos actores y hay ofertas de financiamiento de esa envergadura con las cuales tú puedes conseguir tasas que fluctúan entre el 3 y el 2% anual, que no la vas a encontrar nunca en una negociación con sindicatos de bancos, pero ¿qué es lo que requiere para que esas condiciones se puedan conseguir? La garantía del Estado. No son recursos frescos, no se está hablando de eso. ¿Por qué? Porque se está hablando que si la ENAMI hace su proyecto de nueva fundición, va a pagar con la rentabilidad que va a obtener de ese nuevo negocio para poder pagar esta deuda que se va a contraer en el largo plazo y el modelo puede funcionar. Y es importante que este modelo funcione por el impacto que tiene, que ese es el otro problema que yo creo que es muy importante. Uno no puede medir las empresas públicas solo por el resultado privado que tienen como si fuera una empresa privada. Las evaluaciones correctas que recomienda el Banco Mundial y muchos actores son las evaluaciones económico-sociales que también se hacen con las matrices insumo, producto, etcétera. Esto lo conozco porque la ANAMI lo hizo el 2008-2015, hizo un estudio, y en el último tiempo nosotros alcanzamos no a repetir el estudio 2016-2022 para tener una serie de 15 años, sino que se proyectaron los resultados 2016-2022 con los indicadores del 2018, donde se miden los empleos directos, los efectos directos, indirectos, los multiplicadores del producto, etcétera, etcétera, etcétera. Para esos 15 años, del 2008 al 2022, el impacto económico social medido en dólares que la ANAMI tiene es de un promedio anual sobre los 4.000 millones de dólares anuales de impacto económico social. 4.400 millones de dólares, ¿ya?, de impacto. Para tener una relación, la nueva fundición a la ANAMI le costará 1.200. Fíjense que para el mismo periodo, 2008-2022, si uno mira ya no este estudio de impacto, sino mira los balances de la ANAMI y ve cuál es el resultado antes de impuestos, en ese mismo periodo, en promedio anual, la ANAMI perdió 23 millones de dólares de pérdidas, 23 millones de dólares anuales, promedio, que se comparan con sobre 4.000 de impacto. Pero este número, este 4.400 es un número que está como escondido, digamos, no es parte del debate, pero sí es parte de los requisitos que Cochilco le hace a cualquier empresa, en este caso Codelco y Enami, no hay otra que ellos fiscalicen, para sus proyectos de inversión. Y esta es otra respuesta a la equivocada tesis de Sesco y del ministro Llobet de que es mejor un Enami sin fundición. Para el proyecto de fundición, para evaluarlo, se evalúa contra lo que el Cochilco dice en el caso base, eso la ministra también lo conoce perfectamente, que significa que el Cochilco te pide a ti, usted me quiere hacer este proyecto, dígame qué mantiene, qué resultados tiene, pero ¿sabe qué? Compáremelo con la decisión de no hacerlo. Cuando este proyecto estaba avanzando, estoy hablando 2017, ya estaba listo para ingresarse a en ese tiempo era declaración de impacto ambiental, se hizo ya en esa etapa este estudio. Y en esos años, con los números de entonces, el proyecto de ANAMI sin fundición tenía un VAN negativo de más de 100 millones de dólares. Y el proyecto de ANAMI con fundición, en esos años, tenía un VAN positivo de sobre 100. O sea, había un diferencial de 200 millones de dólares entre hacer la fundición y no hacerla, sin considerar este efecto que yo decía que tiene que ver con cómo impactan las tarifas de los mineros por la cercanía. ¿Ya? Yo termino con dos cosas más que yo creo que son importantes, porque
este consenso que ha generado la ANAMI históricamente y este consenso que yo creo que ustedes aprecian también cuando van a Copiapó, convengamos que hoy día es un recurso político muy escaso en el país. No estamos en un escenario en que haya mucho diálogo, mucho acuerdo y mucha transversalidad política. Y yo creo que aquí en el tema ANAMI lo que uno consigue es eso. Y yo creo que eso es algo, una virtud política de estos tiempos que se debiera aquilatar mejor, porque aquí hay una oportunidad de hacer algo que es muy importante para una región en donde los distintos actores construyen un acuerdo. Yo creo que esos acuerdos, históricamente, para los temas de ANAMI, siempre hubo acuerdo transversal en las comisiones de minería del Senado y en las comisiones de minería de la Cámara de Diputados. La ley del traspaso de ventanas se aprobó unánimemente, ¿ya? Entonces, yo siento un consenso transversal sobre este tema. En la región eso es evidente, que lo hay. Eh, pero creo que es importante considerar que en este modelo, porque otra de las cosas que se dice, la dice también el ministro Llobet, que la mediana minería no necesita recibir ayudas del Estado. Yo lo admito categóricamente, la mediana minería nunca ha recibido ayuda del Estado. El Estado ha hecho con la mediana minería, a través de la NAMI, un negocio. Ha hecho un negocio. Y ese negocio no tiene nada de malo, porque lo que la NAMI viene a resolver es un problema de una cierta tipo de industria económica en que el pequeño minero que tiene una mina chica, esa mina no puede construir una planta de flotación para él hacer la pega de una planta de flotación. Entonces hay un problema de escalas de producción. Y así como el pequeño chico no puede construir una planta de flotación, un mediano minero no le da para construir una fundición, porque su negocio es mucho más chico. Y la gracia que se descubrió en los años 60, que hoy día cuando hay gente que dice no era mi sin cacrem, es como que volvamos a hacer la cacrem, es volver 60 años atrás en la historia. ¿Ya? La gran gracia fue concebir que esto había que juntarlo. Y de esa manera, esto permitió el desarrollo de un actor. La ministra ya habló de eso, no voy a hablar. El- la simpatía internacional que tiene el modelo NAMI para resolver los temas de la pequeña y la mediana minería. ¿Ya? Entonces, claro, por ahí se dice que no requieren ayuda. No, los medianos mineros, para ellos también, aquí en la NAMI sin fundición hay un gremio que se ve favorecido, el gremio del transporte, porque todos los costos crecen. Lo mismo le pasa a un mediano que le vende a la NAMI, le sale mejor su negocio que si lo exporta como concentrado. Y nosotros creo yo que tenemos una ventaja comparativa y además una conducta que yo creo que hoy día con los temas que importan en la humanidad, yo creo que es un combate global. Es un absurdo económico en el mundo moderno que el mayor volumen de cobre se produzca en este país y se tenga que ir a transformar en un producto utilizable, porque el concentrado no es un producto final. Y en su gran mayoría tenga que recorrer todo el planeta en barcos para ir a fundirse y refinarse en China. Eso económicamente es un absurdo. Lo único que quiero decir con eso es que en Chile hay espacio para hacer nuevas fundiciones. Chile exporta al año, hoy día deben ser 14, 15 millones de toneladas de concentrado, de las cuales un tercio o menos es cobre, ¿no es cierto? Bueno, hay espacio para varias otras fundiciones, aparte de esa. Y lo último, yo creo que la ENAMI lo que uno debería hacer es profundizar el modelo de integración público-privada, porque esa es la otra gracia que tiene este modelo. Aquí la discusión entre privado, Estado, la polémica de privatización, ¿no? Aquí está resuelto, sí, aquí se trabaja, se colabora. Y por lo tanto, en esta etapa, por ejemplo, atendiendo que los medianos mineros que producen óxido tienen procesos más eficientes que las propias plantas de la ENAMI. A lo mejor mientras la ENAMI hace el cambio tecnológico en óxido, uno puede buscar entendimientos con medianos que tendrían la virtud de abrirle más proyectos mineros viables a los pequeños mineros, que este tema de la ley. ¿Ya? Las leyes de los mineros han bajado y aquí nos topamos con otro problema. Desde los años 93, 94 de haber sido cuando se publicó la ley de base del medio ambiente quedó establecido
que respecto a la pequeña minería, en lo que aplica permiso y todo lo demás, es hasta 5.000 toneladas mensuales. Ese es el tope que hoy día existe, entiendo yo que legalmente, para que un pequeño minero haga una explotación sin tener que ingresar todo al sistema de evaluación ambiental, lo que es oneroso, difícil, etcétera. Pero esas 5.000 toneladas son, como digo, están pasadas de moda, en el sentido de que si las leyes bajaron y el minero hoy día saca leyes de 0,4, para mantener la misma cantidad de cobre fino tiene que extraer 4 veces más minerales. Entonces, yo creo que aquí el impacto en el crecimiento que puede tener esto para los pequeños mineros puede ser bien importante y no cuesta más dinero. Lo que estoy diciendo simplemente es que a un pequeño minero le digan, mire, ya no son 5.000, son 10.000, para que él pueda mantener. Y por lo tanto, hoy día hay un montón de minas que a lo mejor ya tienen esas leyes bajas que hoy día no entran en el sistema de NAMI porque en la NAMI no se lo van a comprar con esa ley. Lo que está demostrando que en este terreno, en el mundo de la mediana minería, ha habido un cambio tecnológico que la NAMI se ha quedado atrás. Ellos tienen procesos más eficientes. Tenemos que ir a esos procesos para poder comprar leyes bajas, pero mientras tanto podemos construir acuerdos con ellos que amplíen la base minera, haciendo estas dos cosas, permitiendo procesos más eficientes y segundo, ampliando el rango de lo que se entiende por pequeña minería. Estos números no cuadran con los del royalty. Si uno toma el royalty, que es lo que se entiende por pequeña minería en términos de cantidad de finos anuales, el límite de las 5.000 mensuales está por allá abajo. O sea, esto debería subir varias veces. ¿Ya? Y eso lo que hace es que hace económicamente explotable más yacimientos. Entonces hay que hacer esas dos cosas, creo yo, y por eso que yo creo que con la mediana minería la NAMI debe dar un paso de mayor integración en términos de buscar esas eficiencias productivas en muchos lugares y construir eso que hace que el negocio se sustente. Y yo creo que respecto a los proyectos de mediana minería pasa algo parecido. Lo que pasa es que las escalas, y aquí aprovecho de hacer otro comentario que por ahí desliza el ministro Llobet hablando de que hay pequeños que no son tan pequeños, medianos que ganan mucha plata. Yo encuentro, francamente, no comprendo la opinión porque en primer año de economía uno aprende lo que es el riesgo. Efectivamente, la minería, al minero que le va bien. ¿Ya? Y un minero mediano, porque en algún artículo dice que son ricos, sí, probablemente tienen grandes fortunas porque están en un negocio de alto riesgo. Lo que no se cuenta aquí es cuántos fueron los que cayeron en el camino, cuántos fueron los proyectos fracasados, cuánta plata se perdió. Son inversiones grandes porque es un negocio de riesgo y cuando a uno le va bien. La relación de la inversión en capital es gigantesca en la minería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo termino. Las diferencias de tamaño son brutales. Según los reglamentos dice que el mediano minero gasta 50.000 toneladas y el grande es de 50.000 para arriba. Pero esa es la teoría. En la realidad, la mediana minería que existe está muy por debajo de los 50.000. Y la gran minería que existe está muy por encima de los 60.000. Entonces, un proyecto de gran minería, cuando parte, ya parte con identificado el cobre que va a tener por los próximos 25 años. Ese es el horizonte con el que trabaja y el horizonte con que hace su trámite ambiental y se le otorga una reserva por 25 años. El mediano minero, con suerte, mira 5 años más tarde. No tiene recursos, ni medios, ni mina para hacer una exploración y decir yo ya tengo identificados los recursos que voy a explotar por los próximos 20. Y por lo tanto son proyectos de 5 años. Y en el camino, el minero mediano va, como se dice, alumbrando más reservas. Pero ¿cómo está pensada la estructura? La estructura está pensada en el sentido de que ya se le dio la reserva por los primeros 5 años, pero después cuando se termina esos 5 años, tiene que hacer toda la pega de nuevo, como si partiera de cero. En consecuencia que es el mismo proyecto, son los mismos trabajadores, es la misma empresa, son las mismas dificultades, y por lo tanto algo se debiera poder hacer ahí, al menos para los casos de los proyectos mineros viejos, porque está bien que los proyectos nuevos uno les ponga todas las exigencias actuales, pero debiera haber alguna manera de resolver este asunto que permitiría mayor agilidad.
en esta actividad y permitiría, yo digo también, como una especie de agenda pro crecimiento, podría ser útil. ¿Mm? Y bueno, muchas gracias, disculpen Muy bien, muchas gracias, don Jaime lo Pérez de largo. Arce. Se ofrece la palabra entonces a los señores senadores y senadoras para que en los minutos que tenemos, son 30 más o menos, puedan intervenir partiendo por los senadores de la región de Atacama, si les parece. Senadora Proboste, senador Proboste después. Bueno, muchas gracias, presidente. Quiero saludar a nuestros invitados, a la ministra, al ex vicepresidente de la ENAMI, y quiero reiterar mis agradecimientos a la comisión por haber estado la semana recién pasada en la región de Atacama, a la Secretaría por todo el esfuerzo desplegado para poder construir también una opinión a partir de un diálogo muy amplio, como fue la convocatoria de la comisión, y agradecer particularmente a usted, presidente, respecto de la forma en cómo se llevó adelante la conversación, que fue en un clima y en un diálogo muy bien inspirado, y de los acuerdos que alcanzamos en esa reunión. Dicho lo anterior, quiero hacer algunas preguntas. Lamento mucho no haber escuchado la presentación de la ministra, pero quiero hacer algunas consultas al ex vicepresidente, porque como él lo ha señalado, este es un proyecto, el de la nueva fundición, que tiene una larga data, y particularmente no podía yo evitar recordar la discusión a comienzos de este gobierno, en donde cuando a usted le correspondió dirigir la, la ENAMI, precisamente respecto de esta mirada en materia de el TIR y el VAN del proyecto, y desacoplado absolutamente del rol social productivo que tiene en nuestra región la Empresa Nacional de Minería. Em, para nosotros el tema de la fundición es un tema muy relevante, porque claramente permite también corregir los problemas del mercado. Cuando se están enviando solo concentrados de cobre al exterior, sin considerar además la gran diversidad de metales que están allí y de los cuales Chile no recibe, y los pequeños mineros no reciben un solo peso de aquello. Pero, pero junto con la preocupación que tenemos en esta materia, yo quiero también agregar otras preocupaciones que tenemos, y quiero escuchar al ex vicepresidente y también a la ministra en esta materia, y que tiene que ver con la grave caída del presupuesto para fomento directo. En la época en que el vicepresidente dirigió la Empresa Nacional de Minería, los recursos para fomento triplicaban lo que hoy tenemos. Eran 3 veces más de lo que hoy tenemos. Hoy tenemos para el año 2024 500 millones. Eso es el presupuesto en materia de fomento. Entonces, aquí pareciera en que, por una parte, el Estado no tiene una intención o abandona la capacidad de fundir, y nos concentramos en esa realidad que es muy preocupante, muy dramática, pero que estamos desatendiendo otra realidad en que el gobierno también hoy día pareciera entregar esta situación, que es el apoyo para la minería, para la pequeña minería en materia de fomento. Y para sobrevivir en este mercado, la pequeña minería requiere hacer su propia transición energética, requiere tener certezas respecto de exploraciones. Comentaban en la reunión que tuvimos la semana recién pasada en la región que la ENAMI tiene no era un geólogo, pero tenía, un geólogo, y que venía de Antofagasta, en la región en donde tenemos la mayor cantidad de pequeña minería. Entonces, aquí pareciera que no solo se está renunciando a la capacidad de fundir, sino que también se está renunciando a hacer fomento a la pequeña minería. Entonces, en un país minero, la verdad, no podemos abandonar ni la tarea de modernización de la pequeña minería, ni el rol de fomento, ni la capacidad de fundir. Entonces, creo que en esto tenemos una dificultad. Me gustaría además preguntarle
al ex vicepresidente porque aquí hay un tema que a mí me llamó la atención de las declaraciones del actual vicepresidente y me gustaría preguntarle a la ministra, porque él señaló en que la principal actividad de fomento era la compra de mineral y que por lo tanto la ENAMI no estaba perdiendo la capacidad del fomento porque seguía siendo un poder de compra. Y la verdad, el poder de compra es el resultado de una política de fomento, pero no es la política de fomento. Entonces, eso al menos lo que yo pienso, si las cosas han cambiado, me gustaría saberlo. Y me gustaría, por último, preguntar, porque la verdad, cuando en este desafío de mantener el rol de fomento, y lo decía el ex vicepresidente a propósito de que hoy día las leyes son más bajas, y el modelo tarifario, que es un modelo que tiene más de 50 años, está pensado, construido desde un polinomio en donde se parte de la premisa que las leyes son las leyes que teníamos hace 50 años. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de ambos, de cómo la posibilidad de cambiar el modelo tarifario también podría ser un apoyo directo a los pequeños mineros de nuestra región, Muy bien. en el país. Vamos a tener 15 minutos más para este tema. Después tenemos que avanzar en la votación, una parte que resta de energía. Entonces les pediría, senador Provence, breve también y después el espacio para que puedan responder nuestros invitados. Gracias, presidente. Voy a ser más concreto. Por su intermedio, presidente, le quisiera preguntar a la ministra lo siguiente. Nosotros estamos haciendo un estudio de impacto ambiental de la modernización de la fundación. Pero, sin embargo, no tenemos ninguna señal del Ejecutivo que esto se va a construir en Atacama. Todos suponemos que se va a construir en Atacama, pero no están los recursos para construirla y tampoco hay una decisión, como lo hizo la presidenta Bachelet la vez anterior de la última cuenta pública, donde dijo que era en Atacama. Eso no lo hemos tenido, yo por lo menos no lo he leído con el presidente Boris, de que eso va a ser así, para estar tranquilo, que es lo que todos esperamos en Atacama que se diga, y como hay muchos rumores que va a ser, o puede ser, se la pueden llevar a otro lado, quisiera que eso se pudiese despejar. El vicepresidente nos dio una respuesta, pero que fue bastante ambigua y no fue tajante, que es lo que nosotros estamos buscando, y de ahí nace toda esta solicitud que nos hicieron de poder conversar con el presidente para ir aclarando estos temas. El segundo punto tiene que ver con algo que ya se comentó, que es el fomento a raíz del decreto 76, la cual habla de 8 millones de dólares. Pero ENAMI gasta 20. Esos 12 millones de dólares a lo mejor también son parte de la pérdida acumulada que tiene la empresa y que no tienen que ver con gestión, tiene que ver con que el Estado no ha ido incrementando en la ley de presupuesto este fondo de 8 millones de dólares en el tiempo. Entonces, si uno saca la cuenta más o menos 20 años, 12 millones de dólares de fomento que ha tenido que asumir la empresa por sí solo, y lo multiplica, son 240 millones de dólares que la empresa se ha tenido que endeudar para poder entregar la función principal que tiene, que es hacer el fomento en la pequeña y mediana minería. Yo comparto plenamente lo que plantea el ex vicepresidente de ENAMI con respecto, presidente, al aumento de 5.000 a 15.000. Es algo que de alguna manera lo hemos ido conversando, lo hemos ido planteando, y los argumentos están a la vista. Las leyes del pasado no son iguales a las de ahora, y por lo tanto, la pequeña minería, la mediana, la gran minería tienen el mismo problema. Y en la medida que se van profundizando, las leyes van bajando y necesitan mover más volumen para que el negocio de ellos sea rentable tal como lo planificaron de su inicio. Entonces, yo creo que ahí hay una materia, y se lo pido, por su intermedio, presidente y ministra, que lo veamos luego, porque yo estoy viendo en medio ambiente los permisos del CIA, donde esto es parte de la norma. Es parte. Entonces, si nosotros vamos a lograr aumentar esto, también tendríamos que modificar en los permisos ambientales. Entonces, para que vayan conversando paralelo, lo que tenemos que hacer es algo que hay que abordarlo desde ya, siempre y cuando exista el interés de hacerlo. De lo contrario, se va a aprobar una norma ya y otra acá posterior que van a quedar no conversando.
¿ya? Entonces, esto yo ya se lo dije a la ministra Rojas en la Comisión de Medio Ambiente y que ojalá pudiésemos sacarlo paralelo para que esto, presidente, tenga sentido en lo que estamos haciendo. Y también, que no tiene que ver con Enami Paipote, pero ¿por qué no podemos crear un poder comprador de fierro, de hierro? Para también echar a dar pequeños agricultores, perdón, me traiciona mi origen, ¿ya? Pequeños mineros en esta actividad que en la región hay mucho para pequeños, pero también necesitamos ver un tonelaje distinto al del pequeño minero del cobre, porque las densidades son diferentes. Entonces, usted a lo mejor va a echar una palada de un cargador y va a tener las 5.000 toneladas, y por lo tanto tiene que ser un volumen mayor para que sea rentable también el negocio. Tengo entendido que en el pasado se conversó con una empresa privada que se dedica al rubro para poder crear ese poder comprador, salvo que se haga de otra manera, pero para incentivar la minería del fierro, creo que es bueno pensar, buscar una fórmula y poder echar a andar eso, para darle también a la región y a otras regiones un potencial económico que sea sustentable por sí mismo. Entonces, creo que el fierro es una alternativa. Tenemos los puertos, tenemos todo para hacerlo. Ahí la región, hoy día, de hecho, el puerto que está en Caldera de una gran empresa da servicio a terceros, no sería inconveniente, más aún si esa misma empresa podría ser el poder comprador para poder activar un área distinta a la minería del cobre en nuestra región. Yo, presidente, creo que todo lo anterior lo dijo la senadora Proboste, con la cual compartimos plenamente todo esto. Y Muy bien. quizás solamente para redondear un punto de las declaraciones de algunos y las funciones. Yo creo que, y eso se lo pregunto directamente al vicepresidente, más allá que yo creo que fue un error haber sobrecargado la producción de NAMI en el periodo del gobierno anterior. Pero eso hubiera significado que las pérdidas hubieran sido mayores todavía. Porque al producir menos, más allá yo no conozco las cifras de las multas y todo que pagaron, pero obviamente creo que este modelo venía con muchos problemas, voy a hablar de los últimos 10 años, no, para no irme tan atrás, en la cual se cometieron errores de este tipo y que finalmente terminamos con una fundición como la que vimos, vieja, añosa, que no cumple los parámetros que hoy día la sociedad nos exige, que está inserta a 500 metros de poblaciones, cerca a 8 kilómetros de la plaza de una u otra ciudad, que son las dos que están afectadas. Entonces, yo creo que hoy día no existe otra opción para Enami de no tener una modernización o una fundición nueva, pero que en el tiempo se mantenga, presidente. Sí, yo creo que acá el punto está en que el Estado tiene que hacerse cargo, si va a seguir siendo el Estado, cargo que las mantenciones, las operaciones y todo tienen que ser en el momento que deban ser y no estirando el elástico para el año siguiente. Porque lo contrario, los fierros se deterioran, uno se deteriora con los años en la parte estructural, ¿ya? Cuesta más de todo. Imagínense cómo son los fierros, que los desgastes, si no se mantienen, son peores. Así que eso, y agradecer a ambos las exposiciones. Creemos que todos estamos en el camino de ayudar a sacar a la Empresa Nacional de Minería del fondo donde está y hacerla un aporte muy importante, al menos para la región de Atacama, que ha sido vital. O sea, no solamente en lo productivo de cobre, sino que la economía regional se mueve mucho con lo que hace Enami la región. Gracias, presidente. Muy bien. Solamente ante la palabra, ministra, y don Jaime Pérez de Arce, que la señal que dio esta comisión en Atacama hace 6 días atrás fue de que el Estado debe cumplir el rol que le corresponde en virtud del decreto 18, de la ley anterior y de las condiciones que hoy día la minería le pide al Estado para que intervenga en estas condiciones. Lo que hemos dicho y le vamos a representar al presidente de la República cuando se produzca la reunión va a ser pedirle que en el gobierno de izquierda, del cual nos sentimos identificados y representados, con mayor razón, tiene que haber un esfuerzo y un propósito que sea coherente con la historia de NAMI y con el proyecto de modernización en el más corto y mediano plazo. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señalar que
me he entrado, y disculpen que lo exprese de esta manera, pero todos ustedes, senadores y senadoras, representan a regiones mineras, pero la verdad que he entrado en un profundo proceso de cuestionamiento de la capacidad que tiene el equipo actual del Ministerio de Minería, Iván Linars, Suina Chaguán, y yo como ministra, de no haber sido, perdón, presidente, de no haber sido lo suficientemente explícito y no haber tenido una capacidad de comunicarnos y de expresar cuánto compromiso como gobierno tenemos del proceso de modernización. Y me autocuestiono porque es permanente escuchar qué está haciendo el gobierno, no dicen nada. Yo quiero señalar que el estudio de impacto ambiental de la nueva fundición señala expresamente que será en Atacama. Nunca lo hemos discutido. Si cambiamos de lugar, retrocedemos 5 años. 5 años, porque tendríamos que, uno, cerrar el actual, lo que significa no en el borde costero. El estudio de impacto ambiental está pensado donde actualmente está la fundición. Cambiar ese lugar, bueno, primero es nuestra firme convicción, pero también hay un conjunto de razones de por qué tiene que estar emplazada en ese lugar. Primero, porque la evaluación del proyecto requeriría el cierre del actual, lo que es un costo altísimo, y los estudios de líneas base necesarios para abrir otro espacio en el territorio, sea cual sea, sea cual sea. O sea, 1 centímetro que nos movamos de ese espacio significa partir nuevamente con líneas base, estudios de impacto ambiental distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Si ya pensar, como lo señalaba, perdón, tal cual como lo señalaba Jaime Pérez de Arce, este es el proyecto que tiene mayor avance en materia de evaluación de proyectos y en materia medioambiental. Un nuevo proyecto se tardaría 10 años. Cambiar de lugar a lo menos son 5 años. Entonces, nunca hemos tenido discusión respecto a ese tema y así están presentados los estudios. Más aún, en la Estrategia Nacional de FURE que presentamos el año pasado, a solicitud también de la Comisión producto del cierre de la Fundición Hernán Videla Lira, se señala claramente: a ENAMI se le encarga liderar un proyecto de aumento de capacidad de fundición y refinería en la región de Atacama. Para esto, la empresa cuenta actualmente con un proyecto que está a nivel de estudio para la modernización de la fundición Hernán Videla Lira. Con todo, ENAMI deberá generar las condiciones para entregarle a la región de Atacama una fundición moderna, económicamente rentable y con altos estándares ambientales. O sea, eso no solamente lo hemos expresado, sino que además está escrito. Entonces, un poco quiero señalar porque creo que me autocuestiono de que no tenemos capacidad de comunicación. ¿Ya? Es lo primero que señalo. Lo segundo que quiero señalar, lo segundo que quiero señalar, sí, tiene que ver también con el compromiso de gobierno de sacar adelante el proyecto de fundición. El proyecto está en el espacio evaluativo que tiene que estar. Es decir, está en el sistema de evaluación de impacto ambiental, desarrollándose el estudio de impacto ambiental basado en el trabajo que nace en el año 2022 cuando asumimos como gobierno, y que la primera reunión de directorio, no fue la primera, el 4 de mayo del año 2022, el directorio de ENAMI aprobó la reactivación del proyecto de modernización. El 4 de mayo, nosotros asumimos el 11 de marzo. A los 2 meses, esta debió haber sido la segunda o tercera reunión de directorio donde se aprueba la reactivación del proyecto de fundición. Y allí también tenemos los avances en los caminos que formalmente debemos avanzar. Por lo tanto, a través de Iván Linars, Suina Chaguán y en mi caso como ministra,
la plena convicción como gobierno que este es el camino. Yo quisiera también, presidente, a usted y por su intermedio, invitar a todos a, voy a decirlo quizás de una manera más popular, a querer este proyecto. Este proyecto dejó de avanzar hace unos años atrás. Yo ya no estaba en el gobierno, pero miraba desde fuera. Y la verdad que debo expresar que me preocupé en ese momento de no escuchar las voces que uno piensa que debían de haberse escuchado cuando el proyecto se detuvo. Me hubiera gustado, y lo digo desde una posición personal, escuchar cuando se desarmó la gerencia y modernización en la Fundición Hernán Videla, en la Empresa Nacional de Minería, que es un requisito de Cochilco, para que efectivamente se evalúe el proyecto, que haya personas dedicadas exclusivamente al proyecto de modernización por la envergadura. No escuchamos voces. Lo que aspiramos es que seamos capaces como gobierno de que este proyecto cumpla con todos los tecnicismos necesarios, pero también tenemos la capacidad de movilizar a todas las fuerzas detrás de este proyecto. O sea, si aún no somos capaces, y insisto en el autocuestionamiento, de instalarle en ustedes la voluntad que tenemos que de avanzar con todo lo que hemos hecho, la voluntad de hacerlo en Atacama, dado que está así expresado en el estudio de impacto ambiental, entonces me cuestiono. Eso quiero un poco dejar claro. Ojalá todas las fuerzas vivas estuvieran detrás de este proyecto. Yo sé que hay voluntad, Jaime lo decía, este es uno de los proyectos que quizás concita mayor acuerdo social en un espacio político que quizás hoy día hay pocos espacios de encuentro. Este proyecto, nosotros estamos detrás de este proyecto, ustedes naturalmente van a expresar esto al presidente de la República, pero en mi rol de ministra de Estado en la cartera de minería quiero señalarle que parte importante de nuestro tiempo dedicado a las labores que nos competen tienen que ver con sacar adelante este proyecto. Quisiera primero hacerme cargo de ese tema, presidente, y también del autocuestionamiento de cómo comunicamos mejor. En segundo lugar, quisiera también responder respecto de la preocupación de hemos tenido conversaciones con Iván Linares respecto de dónde se inicia el proceso de fomento, que era una consulta, una observación que nos hacía la senadora Proboste, y queremos señalar que esta declaración que hace Iván guarda relación con lo siguiente, y no es que yo quiera interpretarlo, porque no interpreto a nadie, pero sí porque ha sido un tema que lo hemos conversado. Y creemos que en muchos casos el fomento se centra como en el tema financiero de cómo se hace el fomento. Y cuando planteamos esto es porque nosotros entendemos que el fomento naturalmente que comienza antes, comienza cuando el pequeño minero puede realizar labores de sondaje, cuando el minero tiene insumos necesarios para realizar la función, pero en la práctica se materializa en el acto de la compra. No es que ahí comience, es donde se expresa desde el punto de vista que si nosotros como Estado colaboramos con los pequeños mineros en la exploración, si esa exploración, el momento en que se hace cúlmine es efectivamente cuando puede vender. Entonces, ese es un momento en que nosotros decimos aquí en realidad está expresado el fomento sin perjuicio de que en todo su desarrollo, y es para eso está el DS 76, que además incluye distintos instrumentos de fomento que han sido exitosos en el devenir del tiempo, allí también se requiere la colaboración y voy a entrar al plano presupuestario que se planteaba respecto de los 8 millones de dólares, así como también los recursos que el Ministerio dispone a través de los programas de asistencia a la pequeña minería, a la minería artesanal. El Decreto Supremo 76 indica distintos instrumentos a través de los cuales se desarrolla el fomento a la pequeña, a la mediana minería. Uno de ellos son los 8 millones de dólares. ¿Ya? Pero señalar que hay otros instrumentos que se han aplicado exitosamente, como es el precio de sustentación.
A los pequeños mineros no se les regala nada, ellos también lo señalan, ellos lo devuelven, pero también tienen la posibilidad de optar a precios de sustentación que permite que en algunos momentos reciban un precio mayor y en los momentos de mayor precio ellos hacen la retribución. En algunos momentos, con precios bajos, se entregó una cantidad importante a través del precio de sustentación que los mineros lo han devuelto a través del tiempo. ¿Ya? Pero ese también es un instrumento exitoso que ha funcionado. ¿Ya? Por lo tanto, hay distintos instrumentos que están en el DS 76. También en nuestra voluntad de gobierno, presidente, y por su intermedio al senador y a las senadoras aquí presentes, es señalar que nosotros estamos revisando el DS 76. En ningún caso para pensar en que no debe existir, sino que en cómo modernizamos las líneas de fomento que actualmente existen y que datan del año 2003, si la memoria no me falla, pero que datan del año 2003, cómo somos capaces como gobierno de tener una propuesta de modificación del DS 76 que lo modernice, insisto, no de eliminarlo. Y allí, naturalmente, una de las discusiones tiene que ver con estos 8 millones de dólares y cómo somos capaces también de demostrar que estos 8 millones de dólares están causando impacto en los pequeños mineros y producimos efectivamente el desarrollo que todos aspiramos desde la pequeña, la mediana y a la gran minería. Hay ejemplos virtuosos, TEC, Carmen de Andacollo, que muestran ese tránsito. Y allí señalar un tema que tiene que ver con las 5.000 toneladas. Y esto lo conversamos hace muchos años atrás, justamente cuando estábamos discutiendo el precio de sustentación. Cuando uno mira la estructura de producción de los pequeños mineros, yo creo que es importante preguntarnos cuántos mineros están en el tope de las 5.000. ¿De cuántos estamos hablando? Nosotros, de la pirámide que vemos, naturalmente que la mayor base, y por eso también hacemos temas tan relevantes que fueron sancionados en esta comisión, así como en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, siempre hemos planteado ciertos topes en el buen sentido de la palabra, porque todo el esfuerzo que realizamos, tanto ustedes como senadores y senadoras de la República y nosotros como Ejecutivo, es siempre que estos beneficios lleguen a los segmentos que queremos que lleguen, en el buen sentido de la palabra, a los más pequeños. Y hemos establecido, por ejemplo, en la modificación al plan de explotación y cierre que acabamos de realizar, definimos que el tope eran 1.000 toneladas. ¿Y por qué 1.000 toneladas? ¿Ya? Porque allí está el grueso de nuestros mineros. Cuando planteamos las 500 hectáreas en la discusión de la modificación de la ley 21.420, planteamos 500 hectáreas porque allí se mide en físico, en hectáreas, no en producción. Y definimos 500 hectáreas. Esas 500 hectáreas cubrían al 76%, puedo equivocarme en el número, por favor, pero era un número bastante alto de pequeños mineros. Entonces, cuando pensamos que la pequeña minería debería de subir estas 5.000 toneladas, porque naturalmente tiene menores leyes, pero mueve más mineral, también tenemos que pensar que en la medida que mueve más mineral, el impacto ambiental también puede ser importante. Por lo tanto, ahí tenemos que buscar el equilibrio de distintas voces, no solamente de la voz nuestra, de cómo saltamos de las 5.000 toneladas, en el entendido también de cuántos son quienes están allí en esas 5.000 toneladas y cuánto es el aumento de producción que efectivamente podemos tener. Nosotros hemos escuchado voces y recibimos una propuesta de la Sociedad Nacional de Minería de subirlo a 12.000 toneladas, por ejemplo. Quizás es un salto muy alto, pero allí hay que considerar distintos temas para evaluar esto que yo escuché decir, simplemente subir las 5.000 toneladas. Esto es bastante más complejo que ello y hay que entrar en esa discusión. Por otro lado, me quería referir a algo que planteó también la senadora Proboste y que es la caída de fomento. Nosotros para el año 2024, desde el fomento, desde el Ministerio de Minería, nuestro presupuesto es de 2.422 millones. Efectivamente, senadora, este presupuesto tuvo una reducción de un 24%, ¿ya? Y esto... Perdón, ministra, que necesito pedir la prórroga porque tenemos que hacer la votación de acuerdo de energía brevemente. Ya, pero
Termino con esto nada más, pero Ya. senadora presidente, por su intermedio, la senadora Proboste, señalar que podemos revisar los datos. Nosotros tuvimos una disminución de un 24% del presupuesto de lo que comúnmente se denomina como el presupuesto PAMA, por decirlo de alguna manera más simple. Y esta reducción tiene que ver con una evaluación que se hizo del programa respecto de los años 2018 al 2020, tema que nosotros estamos buscando revertir, pero que no tenemos ningún problema, senadora, de que revisemos los números respecto del tema. Eso por ahora, presidente. Don Jaime Pérez de Arce. Telegráficamente, ¿ah? Sobre el tema de la construcción de la fundición, efectivamente, en su momento se hizo el estudio de dónde convenía hacerla y conviene hacerla en el mismo lugar. Algunas cosas las dijo la ministra, pero además es porque es un proyecto que viene a mejorar una situación en un lugar que ya está intervenido. Por lo tanto, cualquier otra locación significa levantar una ley de base. O sea, hoy día pedir que esta nueva fundición se haga en otra parte, en la práctica es pedir que no se haga este proyecto. O sea, discutir la localización de nuevo es otro proyecto. Y hay un montón de otras razones, la cercanía de los concentrados, es como impacta menor ambientalmente desde el punto de vista de quienes van a abastecer esa nueva fundición. Sobre las tarifas y todo aquello, yo diría que la tarifa es una tremenda invención que hizo la ANAMI, porque como la ANAMI busca cobrar en todos lados un precio de mercado y por eso no da subsidio, no hay mercado de minerales. Entonces, la ANAMI con los mineros hace muchos años hicieron la ficción de crear un mercado para establecer cuál es el precio justo que la ANAMI le tiene que cobrar por chancarle, porque eso no hay un referente de mercado. Y de ahí viene la estructura de tarifa. Por lo tanto, el problema de fondo, a propósito de la pregunta de tarifa, senadora Proboste, es que la tarifa, aunque esté situada en 2,5, si la ley es más baja, la tarifa, por decirlo de alguna manera, es el termómetro, es el instrumento. El problema de fondo que tiene la ANAMI es el tecnológico. Es que tiene plantas que no son rentables y por lo tanto no le permite al minero, no le puede comprar leyes bajas. Y leyes bajas existen, ¿ya? Y por eso que yo digo que hay que ir por ese lado y por el lado también y para mantener una cantidad de cobre fino funcionando, un nivel con 0,3, ahí viene por qué la necesidad de subir las 5.000. Es pensando en otras explotaciones, no necesariamente las que existen, porque lo que existe tiene razón la ministra, la mayoría de los pequeños no están en 5.000. ¿Ya? Yo estoy muy de acuerdo con esta idea del fierro. Efectivamente, algo se debiera hacer. Fíjese que también debiera uno tratar de hacer algo con el oro. Hay procesos de lixiviación por agitación en el oro que tienen recuperaciones extraordinarias respecto a un proceso tradicional y que uno pudiera desarrollar en entendimiento con privado y todo lo demás, estas pequeñas plantas transportables, ¿no es cierto? Que por lo tanto tú vas a un lugar y se acaba el mineral y te mueves para otro y te vas acercando donde están las leyes altas. Y sobre el fomento, yo me imagino que dada la dificultad que yo creo que financiera de la ANAMI, que son grandes, y que yo creo que su solución está en manos del propio gobierno, en el sentido de autorizarle a contraer una deuda con garantía estatal. Y eso significa pagar 3, 4 veces menos en tasas de interés, etcétera. ¿Ya? Yo creo que lo que puede haber ocurrido es que la ANAMI se haya ajustado al presupuesto que está en la ley. Porque es verdad lo que decía el senador, en el sentido que todo este diferencial que la ANAMI viene cubriendo desde poco después del 2023 hasta ahora sobre los 8 millones para hacer la tarea que le encarga el decreto, efectivamente ha ido todos los años contra los resultados y la cuenta que usted saca está por ahí. Parte del problema de la ANAMI, casi 260 millones de dólares de la deuda hoy día, uno podría decir, se explican por esto, por el financiamiento del dueño, ¿no? Eso, Muy bien. presidente, muchas Perdón, gracias. presidente, sí, solamente hacer una precisión. Nuevamente me cuestiono mi capacidad de comunicar, pero señalé al inicio de mi intervención que en el mes de febrero recibimos una garantía real del Estado de Chile para renegociar la deuda. El 100% de la deuda vence en este año,
porque había alguna de mediano plazo que circunstancialmente también vence, por lo tanto, el 100% se transformó en deuda de corto plazo. Nosotros cotizamos en el mercado y con esta garantía real estamos, con la garantía estatal más una garantía real, estamos buscando renegociar la deuda, que es un paso importante para él. Muchas gracias, ministra. Don Jaime Pérez de Arce. Le agradecemos su participación y le pido solo 5 minutos, porque tenemos ya consenso en los puntos que con el ministro de Energía que está acá presente los podemos despachar de inmediato. Son leves puntos de avance, por favor. Ya, pero ¿pone inconveniente? Sí, ya. ¿Cómo no? Secretario, por favor. A Secretario. continuación, voy a dar cuenta de los acuerdos consensuados por los señores asesores. En relación al artículo 95, aprobar la indicación del Ejecutivo 124 y en consecuencia rechazar la del 123. Al artículo 96, rechazar la indicación 125. Esto totalmente unánime por los asesores. Al artículo 99. No, la proposición, es la proposición, dije al comienzo, señora senadora. Artículo 90, de hecho hay que votar una, habría que votar una. Artículo 99, la proposición aprobar la indicación 127 y 128 y rechazar la 125, perdón. Artículo 102, aprobar la indicación 137 y 138 del Ejecutivo y 138 del senador Castro. Y rechazar artículo 130, la indicación 135 y 136. Al artículo 3º transitorio proponen rechazar la indicación 167 y al artículo 4º transitorio sugieren rechazar las indicaciones 168 y 169. Esos están, la propuesta por lo menos es unánime. Sí, pero sí, hay una diferencia en la primera. Presidente, solo para retirar la indicación 39 y la número 8, que la había hecho, sí. ¿Ministro quiere precisar el punto de lo que estamos sometiendo? Ministro Diego Pardo. Ahí sí. Ahí sí. Señor presidente, por su intermedio, saludar a los señores senadores. Sí, la idea era votar los artículos 95, 96, 99, 102 y el tercero y el cuarto transitorio. Respecto del 91 hay una conversación que tenemos que tener donde también tenemos una propuesta de solución que les queríamos presentar a los señores senadores, pero esa requiere abrir el debate sobre un artículo en particular. Entonces, la idea sería, si pudiéramos, en lo posible, votar el 95, el 96, el 99 artículos. La indicación es la 124. Sí. 96. 99. 102. Tercero transitorio y cuarto transitorio. Claro, es que ahí tenemos una propuesta de consenso. Bueno, no hay problema. Pero despachemos los que están de acuerdo. Despachemos los que estamos de acuerdo. Mejor. Y después vemos la propuesta de consenso. Sí. ¿Cómo que? Bueno, ministro, diga entonces sobre la propuesta. Bueno, respecto del artículo 91, recordar, esto se refiere a las obras necesarias y urgentes. Estos son obras que salen del plan de expansión y tienen una tramitación más expedita, ¿sí? Ahí la propuesta era, y hay acuerdo en aprobar la indicación número 111, debido al mecanismo y los frenos y contrapesos que establece. El punto a discutir era cuál era el umbral máximo con el cual se puede recurrir a este mecanismo. La indicación del Ejecutivo proponía un 10%. La indicación de la senadora Carvajal y también del senador Sangüesa era subirla a un 15%.
hay algunos de miembros de la comisión han objetado el 15% porque sería excesivo como regla permanente. Pero lo que podríamos hacer entonces es aprobar el 10% como regla permanente y establecer un artículo transitorio para Ñuble que permita aumentarlo al 15%, pero eso requiere que redactemos el artículo transitorio. Muy bien, Esa es la propuesta. muy bien. Senadora Berger. Sí, presidente. La objeción que nosotros tenemos, entendiendo la situación de Ñuble que tiene problema de transmisión, ¿no es cierto? Y abierto a probar a subir ahí el umbral a 15, es que igual si tú lo subes todo a 15, alguien tiene que pagar esa diferencia y ese va a ser el consumidor final. Entonces, si acabamos de aprobar un proyecto de ley para ayudar y crear un subsidio al aumento que ya viene de la normalización, estabilización y de las deudas, etcétera, ahora volver a subir este umbral a 15 para todos, cuando al parecer hay un consenso, por lo que nos ha dicho el ministro, que el grave problema está en Ñuble. Bueno, subamos a 15 a Ñuble por un periodo de 2 años, yo creo que también le pondría un plazo para verificar que funcione bien y que de verdad que las obras en que se vaya a ejecutar, vayan a realizarse sobre este exceso del día al 15 sean obras necesarias y urgentes, porque si no pueden copar el umbral y a lo mejor Ñuble sigue sin las obras necesarias y urgentes que requiere. Entonces, yo estoy de acuerdo que sea solo para Ñuble en un transitorio y yo le pondría un plazo de 2 años, que se evalúe si se ejecuta bien y que se siga adelante por el tiempo que se requiera, pero yo creo que hay que acotarlo. Si no, yo al menos no estoy disponible para responderle a toda la ciudadanía por qué, ¿no es cierto?, van a subir las cuentas de luz en todo el país. Sí estoy dispuesta a explicarles que hay una situación importante en la región de Ñuble en que debemos ser solidarios, pero con límites. Bien. Sí, me parece buena la propuesta. Yo quiero agradecer a la senadora Benesperger su cambio de opinión, la prioridad que ha dado a una necesidad tan vital que es para nuestra región, la región más vulnerada y vulnerable del país, la más nueva además, pero sí una observación respecto a los plazos. 2 años, un plazo muy acotado para generar las inversiones y los proyectos. Entonces, el ministro lo acaba de consultar, habíamos pensado en 5 años, pero tal vez disponible a 4 para poder avanzar, pero 2 años es muy acatado. Ministro. En términos generales, los Ah. 4 trienios son de alguna manera Ya. la periodicidad. ¿Habría que acuerdo en tienen 4 las obras de entonces? intervención. Bien. Muy bien. Entonces, ¿a referéndum? Sí, a referéndum para que como transitorio con 4 años, la Ñuble. ¿Cuál sería la redacción, ministro? Al menos diga una redacción así. No se preocupe, que Sería hay constancia. algo así como para efectos del umbral dispuesto en el artículo 91, Silencio, por favor. el umbral podrá ser de hasta un 15% para los años para el cuadrienio correspondiente al 2024-2028. Algo en ese. En obras. Lo que pasa es que. Nueva, importante y necesaria, ¿cómo se llama? Sí, obra necesaria y urgente. Necesaria. Pero en la referencia al artículo de la Ley General de Servicios Eléctricos lo acota. Ya, habría acuerdo entonces. Bien, Sí. estaríamos de acuerdo entonces en la redacción completa. Senadores, senadoras. ¿Estaríamos de acuerdo entonces en la redacción de este enmienda y de las otras? Muy bien. A referendo por haberse cumplido el propósito, se levanta. Todas. No, yo dije. No, todas.